Felicidades, hija. Es para ti. Una caja, papá. ¿Eso es todo lo que tienes para mí? Lo siento mucho, hija. Mira esto. Mamá sí sabe dar regalos de verdad. Humilló a su padre el día más importante de su vida. Se rió de una simple caja frente a todos. Creyó que el amor se medía en regalos costosos. Años después abriría esa misma caja y descubriría que había despreciado al único hombre que lo dio todo por ella. El auditorio brillaba bajo luces doradas y aplausos interminables. Las familias sonreían orgullosas mientras sonaban los nombres. Alejandra caminaba segura, con toga impecable y mirada altiva. Su madre, Verónica, exhibía las llaves de un auto nuevo ante todos. Los invitados murmuraban admiración y fotografías iluminaban el salón. En la entrada apareció Mariano, camisa gastada y zapatos viejos. Sostenía una caja de cartón cerrada con cinta prolija. Avanzó despacio, evitando miradas que pesaban más que palabras. Nadie reparó en sus manos marcadas por años de trabajo, y cuando llegó hasta su hija, el silencio se volvió incómodo. El murmullo del salón se apagó cuando Mariano extendió la caja. «Felicidades, hija, es para ti», dijo con voz temblorosa. Alejandra la sostuvo con 2 dedos, como si quemara. «Una caja, papá, ¿eso es todo?», murmuró sin disimulo. Algunos invitados rieron, otros bajaron la mirada incómodos. Verónica alzó las llaves del auto y sonrió con superioridad. «Mamá sí sabe dar regalos de verdad», añadió Alejandra. Las palabras golpearon más fuerte que cualquier aplauso. Mariano asintió en silencio, apretando la tapa contra su pecho. Luego giró despacio y se marchó bajo miradas que lo juzgaban. La noche cayó fría cuando Mariano cerró la puerta de su casa. El eco del auditorio aún resonaba en su memoria. Dejó la caja sobre la mesa junto a una lámpara tenue. Sus manos temblaban, no por cansancio sino por tristeza. Se sentó despacio en la cama y la acercó a su pecho. Pasó los dedos por la cinta como si acariciara un recuerdo. Pensó en abrirla y decirle la verdad de una vez, pero recordó su risa y el orgullo en sus ojos. Suspiró hondo, conteniendo lágrimas que ardían en silencio, y decidió esperar el día en que Alejandra quisiera escuchar. Los meses pasaron con un silencio que dolía más que gritos. Alejandra evitaba mencionar a Mariano en reuniones sociales. «Es un fracasado», decía sin pudor cuando alguien preguntaba. Él llamaba por las noches. El teléfono sonaba hasta apagarse. Dejó mensajes breves, siempre comenzando con «Hija, ¿estás bien?». Envió cartas escritas a mano. Ella las rompía sin leer. En fechas especiales, Mariano esperaba una llamada que no llegaba, pero cuando el dinero escaseaba, su nombre reaparecía. «Papá, necesito ayuda», decía ella con tono urgente, y él respondía sin reproches, feliz por escuchar su voz. En Navidad la casa olía a pan recién horneado y a recuerdos persistentes. Mariano acomodó la mesa con un cuidado casi ceremonial. Colocó 2 platos, 2 copas, 2 servilletas dobladas. Encendió una vela pequeña que temblaba con el viento. Miró el reloj una y otra vez, conteniendo la esperanza. El teléfono descansaba sobre la mesa, como una promesa. Cada sonido lejano le hacía alzar la cabeza ilusionado. Sirvió la cena caliente, imaginando a Alejandra frente a él. Pero la noche avanzó, sin pasos en la puerta ni llamadas, y terminó comiendo solo, con un plato intacto frente a él. El invierno llegó húmedo y silencioso, colándose por las paredes. Mariano tosía en la madrugada mientras la casa permanecía oscura. El médico habló de cansancio extremo y años sin descanso. Sus manos, antes firmes, ahora temblaban al sostener el vaso. Aún así marcaba el número de Alejandra cada tarde. «Hija, solo quería escucharte», susurraba cuando dejaba mensajes. Su voz ya no tenía fuerza, pero sí la misma ternura. Las pastillas se acumulaban sobre la mesa junto a la caja. Miraba ambos objetos como si uno pudiera salvarlo del otro, y pese al dolor creciente, seguía esperando una respuesta. La tarde era gris cuando Mariano sostuvo el teléfono con dificultad. El pulso le temblaba mientras buscaba el nombre de Alejandra. La llamada entró y el tono sonó largo, distante. Nadie respondió al otro lado de esa vida ocupada. Dejó un mensaje breve, casi un suspiro contenido. «Hija, llámame cuando tengas tiempo», alcanzó a decir. Su voz se quebró como vidrio fino bajo presión. Luego dejó el aparato sobre la mesa junto a la caja. Miró la puerta esperando un milagro que no llegó, y comprendió en silencio que ese tiempo jamás existiría. La madrugada fue inmóvil, pesada como una despedida no dicha. Mariano permanecía acostado,
la respiración cada vez más lenta. La lámpara seguía encendida junto a la caja cerrada. No hubo manos que sostuvieran las suyas esa noche. No hubo voz que pronunciara su nombre con cariño. El teléfono permaneció mudo sobre la mesa vacía. Un leve suspiro escapó de su pecho cansado. Sus ojos se quedaron fijos en el techo agrietado, y el silencio terminó de ocupar cada rincón de la casa. Murió solo, sin abrazo, sin despedida, esperando un perdón. La noticia llegó a Alejandra en medio de una reunión elegante. El celular vibró sobre la mesa de cristal impecable. Escuchó la palabra falleció sin cambiar el gesto. Pidió que enviaran flores discretas en su nombre. Estoy muy ocupada, respondió cuando hablaron del funeral. Su agenda tenía cenas, socios y compromisos inaplazables. Miró por la ventana del edificio sin sentir nada. El recuerdo de Mariano apenas cruzó como sombra. Guardó el teléfono y retomó la conversación sonriente, y decidió seguir su día como si nada hubiera ocurrido. Días después, Alejandra fue citada por el abogado de su padre. El despacho olía a madera antigua y papeles guardados. Alejandra entró segura, esperando cifras y cuentas. El abogado, Martín Castañeda, la observó con gravedad. Su padre dejó algo exclusivamente para usted, explicó. Ella sonrió levemente, imaginando herencias tardías, pero sobre el escritorio apareció la misma caja cerrada. El cartón envejecido parecía intacto pese a los años. No hay dinero, aclaró Martín con voz firme. Él pidió que la abra aquí, frente a mí, y el silencio volvió a instalarse como en aquella graduación. El cartón crujió bajo sus dedos cuando rompió la cinta. Dentro no había joyas ni contratos millonarios, solo sobres ordenados, con fechas y cifras subrayadas, recibos de matrícula, libros y mensualidades universitarias, comprobantes de turnos nocturnos en 3 empleos distintos, boletas del auto que su madre decía haber pagado. Las manos de Alejandra comenzaron a temblar sin control. Entre los papeles apareció una carta escrita con tinta azul. Hija, trabajé 18 horas al día para ti. Todo lo que recibiste llevó mi nombre en silencio. El aire se volvió pesado en la oficina silenciosa. Cada recuerdo regresó como un golpe seco en el pecho. Comprendió que había vivido engañada por su propio orgullo, y sin decir una palabra, decidió ir inmediatamente al cementerio para visitar la tumba de su padre. El cielo estaba nublado cuando Alejandra llegó al cementerio. El viento movía las flores marchitas sobre la lápida fría. Corrió entre tumbas con el corazón golpeando su pecho. Perdóname, papá. Las lágrimas mancharon el mármol que ya no respondía. Recordó cada llamada ignorada y cada palabra cruel. Comprendió que el amor verdadero nunca hizo ruido, que trabajó en silencio mientras ella buscaba brillo, y entendió demasiado tarde que el orgullo tiene precio. El amor no siempre brilla. A veces viste ropa gastada y manos cansadas. Despreciamos lo que parece pequeño, sin saber que ahí se esconde el mayor sacrificio. El orgullo nos hace creer que lo valioso es lo que deslumbra, pero el tiempo no negocia con la indiferencia, y cuando el perdón llega tarde, ya no puede abrazar a nadie.